tengo para compartir con ustedes en este día. Y se llama escucha. Hoy vamos a hablar acerca de la escucha. Porque en ocasiones nos pasa esto, que Dios está hablando, Dios nos está diciendo algo, pero nosotros no estamos escuchando. Y sacamos conclusiones, hacemos las cosas como nos parece, pero realmente es lo que Dios nos está hablando en ese momento. Hermanos, como todos sabemos, Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Dios habla. Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo. Dice la palabra que Dios habla mucho y de muchas maneras. Él está interesado en comunicarse con nosotros, con sus hijos, con su pueblo, con sus discípulos. Nos creó para que viviéramos en comunión con Él. Habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Habló por medio de Jesús, de su obra, de lo que Él hizo en la tierra. Nos dejó su palabra y nos envió al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él habla también a través del Espíritu Santo. El asunto requiere que nosotros podamos escuchar lo que Él quiere decirnos. No es que Dios no hable, porque Dios nos habla todo, mucho y de muchas maneras, pero nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que Él nos está diciendo. Y probablemente diga, ¿cómo no voy a escuchar a Dios cuando me habla? A veces ha pasado que su pueblo no ha querido escuchar. Por ejemplo, en Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Porque a veces no nos interesa, no nos gusta lo que Dios nos habla. Y no escucho, me hago la sorda. Vuelvo la espalda a lo que Dios me quiere decir. Si observamos a Jesús y a sus discípulos en los evangelios, vemos cómo el Señor gastó parte de su tiempo en la tierra enseñando a sus discípulos. A veces lo hacía personalmente, otros en grupo. Les dio instrucciones para que supieran cómo vivir. Les enseñó sobre el reino, les preparó para el futuro y entre tanto les enseñó la importancia de escuchar. ¿Para qué? Para luego poner en práctica la lección que habían aprendido. Los discípulos eran seguidores de Jesús, pero no todos los seguidores eran discípulos. Lo repito porque es importante entender esto. Dice, los discípulos eran seguidores de Jesús, pero no todos los seguidores eran discípulos. Había una diferencia. En medio del grupo que le seguía había una diferencia. Los seguidores y los discípulos. Ser discípulo implica tener una relación de compromiso y lealtad. Un discípulo no es un espectador, es alguien que aprende y lo pone en práctica, produciendo un impacto donde inspira a otros a hacer lo mismo. Dios nos ha estado hablando en la palabra pastoral de este año de que debemos ser discípulos. Y un discípulo, entre tantas cosas, es aquel que escucha, que aprende, que pone en práctica y que otros ven esas lecciones en su vida y eso les inspira a hacer lo mismo. Un discípulo es aquel que se reproduce, ve de su maestro, hace y otro. Y así vamos haciendo discípulos. Ese es nuestro llamado. Y es una palabra que Dios nos está hablando en este año, especialmente a nosotros. Ser discípulo. Y hoy nos está diciendo, eres mi discípulo, escucha. Un discípulo no oye, un discípulo escucha. La diferencia, oír es captar un sonido y ya, es voluntario. Oímos porque no somos sordos. Algunos nos está fallando, pero normalmente si estamos sanos, oímos involuntariamente, no somos sordos, oímos. Pero escuchar es recibirla con atención lo que se nos está diciendo y produce una respuesta. Es una decisión. Yo oigo, pero escucho cuando presto atención a lo que estoy escuchando y decido tomar acción sobre eso. ¿No les ha pasado que alguien nos habla
y respondemos, sí, 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 pero por dentro estamos en otra cosa. A mí me ha pasado y me ha dado mucha vergüenza porque a veces se nota. Te están hablando y tú, sí, 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 lo estoy oyendo, pero no lo estoy escuchando. Pero después como, ¿qué me dijo? A veces nos pasa eso con el Señor. Oímos, pero no escuchamos. Oímos una prédica, leemos, oímos esa voz interior que es el Espíritu Santo que nos habla, pero seguimos iguales. Oímos, no escuchamos, no hay una atención, quizás no se produce nada en nosotros. Juan 8:32 dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Pero ¿cómo nos vamos a mantener fiel a su palabra para ser discípulos si a veces no la escuchamos? Tenemos que empezar por escuchar, no por oír la palabra de Dios. En el día de hoy, el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros y nos está diciendo, para empezar, escucha. Escucha. Esta escucha es para todo. No quiere que nadie se quede atrás, porque Él lo que habla, lo habla con propósito de vida, propósito de crecimiento para nuestras vidas. Y todos los que estamos aquí en el día de hoy necesitamos escuchar lo que Dios está hablando. El resultado de esa escucha lo marca nuestra respuesta. Unos escuchan o Dios mejor le habla a uno y a otros no. No, Dios les habla a todos. Pero la diferencia la marca cómo respondemos nosotros ante esa palabra que Dios está hablando. Y me gustaría que juntos fuéramos a 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, es una historia súper conocida, pero me gustaría que leyéramos del versículo 1 al 10, porque me gustaría hablar de algunas cosas que me llamó la atención en estos pasajes. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y después volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo escucha. Súper conocida la historia de Samuel, donde Dios lo llama, quiere hablar con Samuel, insiste varias veces y él pues no conoce la voz de Dios y recurre a Elí, al sacerdote, y le aconseja acerca de ella. Todos la conocemos, la hemos leído, la hemos escuchado, pero yo quiero resaltar algunas cosas que a mí me llamaron la atención mientras leía.
Y por ejemplo, he podido ver en esta lectura que socialmente no era un buen momento. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. También dice que en ocasiones, o puedo ver que en ocasiones se produce en nosotros o en las personas, en este caso en Samuel, una respuesta que no es mala, pero que no es la correcta en ese momento. Samuel escuchó que lo llamaban, se levantó y fue a Elí. Era el que estaba allí con él. No, a ti te llama. Eva, los que están en mi casa, ¿quién me va a hablar? A veces respondemos o hacemos cosas que no son malas en sí, pero que no son las correctas en el momento puntual en el que estamos viviendo. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver que el llamado a escuchar a Dios es para todos. Dice que Samuel era un joven inexperto que ni siquiera había tenido un encuentro con el Señor, no lo conocía todavía. Eso me habla a mí de que Dios me puede hablar a mí también. Si le habló a Samuel, Dios me puede hablar a mí. Si le habló a Samuel, Dios te puede hablar a ti. Es para todos. No hay un grupo selecto, no hay título, no hay preparaciones para que Dios nos hable. Es para todos. Y podemos, otra cosa que me llamó la atención, podemos estar en el templo, porque él estaba en el templo. Pero primero, no haber tenido ni un encuentro con el Señor, ni conocer ni siquiera su voz. Esto es fuerte. Estar en el templo, pero ni conocer a Dios personalmente, ni conocer su voz, ni haberlo oído. Es lo que me habla la palabra. Algo más que me llama la atención es que escuchar a Dios implica una acción. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y ¿qué hizo él? Se levantó. No se quedó acostado. ¿Qué pasó, Elí? Dime. Sí, me estás llamando. Se levantó y fue. Me estás llamando, Elí. Hubo una acción. Hubo un aprendizaje. Porque no fue una vez ni dos, hasta 3 veces. Se levantó, Elí, me está llamando. Había un proceso de aprendizaje hasta que le cayó la moneda. Y algo que también me llama la atención es que es personal. Dios lo llamó por su nombre. Dios le podía haber dicho a Elí, llama al jovencito que está allí, llámalo para que venga, que tengo que hablar con él. No. Samuel directamente. Es un llamado personal que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues que tú y yo tenemos cabida en este asunto de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos casi en un tiempo parecido, no hay mucha diferencia. No es fácil los tiempos que nos están tocando vivir, no es un buen momento. La palabra de Dios escasea mucho en nuestra sociedad. A veces creemos que hacemos cosas que están bien. Y sí, están bien, pero no son las correctas para ese momento en concreto. Nos puede pasar, pero no pasa nada, porque hay un aprendizaje en nuestra vida. Dios no le cerró o no descalificó a Samuel porque no entendió desde la primera, porque no hizo lo correcto desde la primera, porque no acertó a la primera, sino que Dios le dio oportunidad, como nos da a nosotros, de aprender a conocer su palabra. Y porque también tenemos que analizarnos, porque podemos estar en el templo, servir incluso en el templo, venir cada semana al templo y no conocer la voz de Dios, no conocerlo a Él. Y es algo que Dios, si te está hablando a tu vida, si me habla a mi vida, no es para descalificarnos, no es para acusarnos, es para extender la oportunidad de decirnos en esta mañana, eres mi discípulo, escucha lo que te estoy hablando, escucha lo que te estoy hablando. Y vamos en esta mañana a destacar. Esto es una pincelada de lo que puedo ver, de contextualizarlo, porque estamos ahí. En ese momento fue Samuel, pero ahí podemos nombrarnos a cada uno de nosotros, porque no estamos en un momento diferente, muy diferente, no. Tenemos cabida en esta historia.
¿Y qué aspectos quiero destacar en este pasaje que estamos leyendo hoy? Lo primero es que es importante saber reconocer la voz de Dios. Es importante saber reconocerla. Es un aprendizaje, lleva tiempo, no es imposible y requiere de nuestra implicación. Es fácil reconocer la voz de Dios cuando estamos siendo instruidos en ello, cuando estamos trabajando en ello, cuando ponemos de nuestra parte en ello. Si la segunda vez que Samuel se equivocó, hubiera dicho, yo no voy más, toda la noche, mañana ¿quién se levanta? Me levanta, acuesta. Hubo una implicación por parte de Samuel de, ¿esto que yo estoy escuchando? Algo tengo que hacer con esto. Tengo que saber quién me está llamando, porque yo no estoy loco. Alguien me está hablando. Uno escucha en ocasiones lo que quiere escuchar. Podemos oír dentro de nosotros muchas cosas. Algunas de las que escuchamos o de las que oímos nos hacen bien, otras nos hacen mal. Unas nos dan paz, otras nos traen inquietud. Unas me pueden acercar a Dios y a las personas, y otras de las cosas que yo puedo escuchar o oír me pueden alejar de Dios y de las personas. Pero siempre estamos escuchando, oyendo cosas en nuestra vida. Escuchar a Dios, como les digo, lleva tiempo, es un aprendizaje, no es imposible. Si nosotros ponemos de nuestra parte, lo vamos a lograr. Pero para ello necesitamos apagar ruido. Ruido que a veces se levantan en nuestra vida y que impide que nosotros escuchemos la voz de Dios con claridad. Esos ruidos nos pueden hacer perder la capacidad de escuchar a Dios, lo que Él está hablando en el momento específico en nuestra vida. Y cuando leo el texto que Dios llamó a Samuel, veo que Él lo hizo en medio de la noche, lo llamó de noche. Y esto me habla de quietud, de silencio, donde todo se escucha con claridad. Mi casa es un piso pequeño que se oye todo. Durante el día pasa más desapercibido, pero por la noche, cosa curiosa, que a mi vecino el de arriba oigo hasta los pies cuando va al baño. Por el día yo no lo oigo, pero por la noche estoy acostada y digo, ya Rafael va al baño, ya Rafael va a la cocina porque el pasillo es más largo y oigo todos los pasos. O sea, en la noche, en la quietud, en el silencio, nosotros podemos llegar a escuchar con más claridad. Cuando todos los ruidos se apagan, es el momento oportuno, el momento justo, donde Dios nos puede hablar, porque quizás en ese silencio podamos entender con más claridad lo que Dios nos está hablando. Y si queremos escuchar a Dios con esa claridad, quizás tengamos que bajar el volumen a tantos ruidos internos y externos que podemos tener en nuestra vida. Yo les puse aquí algunos ejemplos. Quizás usted dice, pues yo estoy en otra sintonía, yo estoy oyendo otro ruido. Cabe también el ruido que quiera que te venga a tu mente. Si es un ruido, si tú lo detectas que es un ruido, bájale el volumen también a ese ruido, como se llame. Ruidos como en nuestros pensamientos, cuando le estamos dando vueltas siempre a lo mismo, a lo que pudo ser, a lo que no pudo ser, a lo que hice, a lo que no hice, a lo que me dijeron, lo que no me dijeron, y estamos como con una bola con nuestros pensamientos, no paramos de darle vuelta a los mismos. Y eso a veces se convierte en un ruido que nos trastorna, que no nos deja tener atención a lo que quizás Dios nos está hablando, porque estamos ahí con nuestros propios pensamientos. La culpabilidad, el pasado, son ruidos que se le vienen a nuestra mente, a nuestro pensamiento.
Ruidos como cuál, como el miedo. A veces se levanta el miedo en nosotros que nos paraliza, que no nos deja, sino que nos tiene ahí también con el ruido, con el volumen a toda marcha y el miedo y el miedo y el miedo y no nos deja avanzar, no nos deja hacer, no nos deja escuchar. Quizás cuando Dios nos dice, no temas, pero yo con el miedo lo tengo tan alto en mi vida que no puedo escuchar cuando Dios me dice, no temas. El resentimiento puede ser otro ruido. Conflictos sin resolver. Mi mente no me cabe otra cosa porque nada más que tengo ese conflicto, eso que no he podido llevar a cabo. La preocupación, el estrés, el entretenimiento en exceso, el cansancio, el afán, el pecado no confesado, opiniones de otros. Tenemos el volumen tan alto de lo que opinan los demás, de lo que nos dicen otros, que no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Baja el volumen. Ruido religioso, y esto me llamó la atención. ¿Como cuáles? La rutina sin presencia. Leo, oro por cumplir. Canto sin conexión. Hay como un hábito religioso en mí que no me deja escuchar lo fresco, lo rema, lo que Dios tiene para mí en ese momento. Buscar señales en la palabra, queriendo ignorar lo claro de la Escritura. Cuando yo era más joven, seguro que ninguno más de los que estaban aquí lo hacía. Pero cuando yo era más joven, me acuerdo que cogía la Biblia y decía, voy a ver lo que el Señor me tiene que decir hoy. ¡Tah! El versículo que me salía, ese era. Poco a poco me fui dando cuenta de que no, pero me autoengañaba a mí misma. Tenía el volumen ese tan alto que a lo mejor Dios me estaba diciendo otra cosa para mí en ese momento, pero yo, eso es lo que Dios me está diciendo. No me preocupaba en atender, si no era lo que oía. Esto es lo que Dios me está diciendo. A veces pasa. Activismo también puede ser un ruido que hay en nuestras vidas y es cuando nosotros hacemos mucho para Dios, pero sin intimidad. Venimos, entramos, salimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no hago? ¿Soy útil en esto? Pero no hay una intimidad, no hay un acercamiento con el Señor, no hay un querer escuchar, estar atento a lo que Dios quiere hablar a mi vida. Entonces, si Dios como discípulo me está diciendo, escucha, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en esta mañana? Apagar el ruido. Apagar el ruido, porque necesito apagar ese ruido para en la quietud e intimidad escuchar con claridad lo que Dios me está hablando. Porque quizás el problema no es que Dios no te hable, quizás es que tienes tanto ruido en tu vida que no puedes escuchar con claridad lo que Dios te está hablando. Y hay una urgencia de parte de Dios para que nosotros en este tiempo, en este momento, escuchemos con claridad lo que Dios nos tiene que decir. Porque Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo estoy convencida de que Dios está haciendo algo en este lugar. Yo estoy convencida de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Porque hay palabra de Él para nosotros. Hay promesas de Dios para nosotros. Pero necesito ocuparme en escuchar con claridad lo que Dios está hablando. Necesito. Y es para todos, no es para alguno. Es para todos. Todos. Dios tiene algo que hablarnos específicos en este tiempo. Dios tiene enseñanza para nosotros. Dios tiene guía para nosotros. Dios tiene una palabra que necesitamos escuchar. Baja el volumen del ruido, externo o interno, pero bájalo, porque necesitas escuchar con claridad. Lo segundo que veo en la vida de Samuel y que nosotros tenemos que hacer también un ejercicio de reflexionar en esta mañana es rodearnos de personas que en la ayuda, en la enseñanza o en el consejo te acerquen a Dios. Rodéate de personas
que en la ayuda, en la enseñanza que te pueden dar y en el consejo te acercan a Dios. Dios es un Dios personal. Él nos habla y nos trata directamente a cada uno de nosotros como hijos. Él nos habla directamente. Nos habla a través de su palabra. En ella podemos encontrar cualquier respuesta a cualquier circunstancia. La palabra de Dios es la fuente principal. Es un consejo infalible, no falla. En ella podemos encontrar la guía, la enseñanza. Ella es la que nos corrige, nos enseña, pero en ocasiones puede que nosotros necesitemos la ayuda de otros. Y no pasa nada. Siempre que lo hagamos de la misma manera que lo hizo Samuel, de una manera sabia. Yo veo en Samuel que en un momento puntual de su vida, le tocó que era joven, pero nos puede pasar a nosotros en la edad adulta, necesitó ayuda, porque estaba pasando algo en su vida, él estaba escuchando algo que no sabía cómo resolver, cómo atender, qué hacer, y necesitó ayuda. A nosotros nos puede pasar, no pasa nada, pero vemos una actitud de sabiduría, una vida de sabiduría en Samuel, y vemos una actitud que nosotros deberíamos de imitar en nuestra vida si nos viéramos en un momento como este. Samuel tuvo una actitud enseñable y una actitud de humildad. Samuel tuvo una actitud enseñable y de humildad. Y su posición donde él se encontraba era cerca de la presencia del Señor. Tú y yo en algún momento podemos necesitar del consejo, de la ayuda de otro, pero tenemos que tener la misma actitud en nuestro corazón que tuvo Samuel. Una actitud de humildad, de ser enseñable, no creer que me lo sé todo, porque a lo mejor no soy joven, pero tengo 60 años, un recorrido que no vea, no importa. Humildad, actitud enseñable, porque siempre Dios tiene algo que enseñarnos y puede usar el que está a tu lado para enseñártelo, porque no te cae la moneda de otra manera y no pasa nada, estamos el uno para ayudarnos los unos a los otros. Pero también él estuvo cerca, él dormía, en los versículos que leímos, sé que dormía cerca del arca. Él estaba rodeado de la presencia, el ambiente idóneo para que tú y yo busquemos un consejero es la actitud y es la presencia de Dios. Fuera de su presencia, yo te diría que no deberíamos recibir ningún consejo. Pero cuando está envuelta en la presencia de Dios, eso nos da confiabilidad de necesito un consejo. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin buscar consejo? Y luego nos vemos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Muchas veces nuestro corazón es engañoso y muchas veces en medio de circunstancias creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, adecuadamente, que no hay problema y tomamos decisiones y hacemos y no buscamos consejo, quizás ni en la palabra y quizás en ninguno de los que están a nuestro alrededor y metemos la pata. Metemos la pata, he metido la pata. He visto como muchos pensando que era la dirección de Dios han metido la pata. Y las consecuencias hay que pagarlas. Cuando nosotros buscamos consejo en la palabra y en otro, esas meteduras de pata quizás se hacen menores en nuestras vidas. ¿Puedo entonces, en ocasiones, si lo necesito, buscar un consejero? Sí, pero no cualquiera vale, no cualquier consejero. No es acepción de personas, es cuidar de mí y es mi responsabilidad. La palabra me avisa, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que escuchas en Marcos 4. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hay una responsabilidad personal
de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Busco un consejero? Sí, no todos valen. Hay unas características que tenemos que ver en las personas. No estoy discriminando a nadie, estoy cuidando de mí, porque soy el primer responsable de cuidarme de lo que escucho, de cuidarme a lo que presto mis oídos. Me avisa la palabra, tengo que hacer caso a esa advertencia. Proverbios 12:15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Proverbios también dice, donde no hay consejo, el pueblo cae. Los consejos son importantes, los buenos consejos son importantes. Características de un buen consejero. No busques la perfección en las personas. No la busques porque estás perdiendo el tiempo porque no la hay. No hay perfección en las personas. Elí no era perfecto. Sus hijos, en su casa había corrupción. Dios no estaba. No le agradaba la vida que llevaba a sus hijos, la vida que había en casa de Elí. Pero eso no fue un requisito para que Dios no lo usase para escuchar, para dar un consejo a Samuel. La persona que necesitamos tener de consejero no va a ser perfecta. No es perfecta, porque tú tampoco lo eres y porque ninguno somos perfectos, pero sí tiene que cumplir unas características. Dios ha puesto a personas a nuestro lado aptas, como dice la palabra, para enseñarnos, con dones que nos pueden ayudar en nuestra preparación. Y si yo tengo una actitud de humildad enseñable, a esa persona que yo tengo al lado, que no es perfecta, pero que Dios le ha capacitado para enseñarme, para aconsejarme, para instruirme, para guiarme, yo voy a hacer lo mismo que Samuel, que voy a escuchar ese consejo, que no le voy a decir, tú me estás diciendo que Dios me está llamando. Díselo a tus hijos primero, que escuchen la voz de Dios, ¿me lo vas a decir a mí? Él honró la vida de su consejero, de Samuel, a pesar de los errores que habían en ella. Fue humilde y lo demostró también en cómo lo trató, porque Dios, lo primero que le dijo a Samuel fue su decisión de castigar la casa de Elí. Y Samuel fue tan humilde que no lo juzgó, que no lo acusó, que no le... Lo respetó, lo honró siempre. Eso es humildad. Cuando Moisés tuvo que elegir a los que le iban a ayudar, él tampoco escogió cualquiera. Tú, venga, me ayudan, vamos. No, escogió a hombres con unas características fundamentales. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Necesitamos un consejo? Guay, lo buscamos, hay consejeros. Pero no, venga tú, no. Fíjate en las características. Por ejemplo, debe ser alguien con sabiduría, alguien apegado a la palabra de Dios, con madurez, que no sea parcial, que me pueda dar una perspectiva completa, aun cuando la cosa no me guste. La madurez se nota, el fruto de madurez se nota. Y un consejero ideal para nosotros es alguien que tenga esa madurez, que esté pegado a la palabra, que sea parcial en el sentido de que no me diga solo lo que yo quiero escuchar, sino que me pueda dar una perspectiva completa, basada en el consejo bíblico, pero que me deje ver, quizás, si hubiera algo que cambiar en mi vida, quizás si hubiera algo que tratar directamente con el Señor, si hay algo que tengo que hacer. No busquemos consejeros que sabemos que lo que nos va a decir es lo que nos gustaría escuchar. Busca a alguien sabio que esté pegado a la palabra de Dios y que te pueda decir el consejo completo, aun cuando no te guste, porque si te ama, es por tu bien. Escúchalo. Entendido y experto, que sepa lo que está hablando. Sabio, pegado a la palabra, y experto.
Un consejo, quizás es un ejemplo tonto o una chorrada, pero por ejemplo, yo no puedo aconsejar a nadie cómo debe de dejar el tabaco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca he fumado. ¿Te lo puedo decir? Sí. ¿Soy sabio? ¿Tengo a lo mejor sé lo que dice la palabra? Sí. Pero más allá el consejo tiene como más peso cuando la persona lo ha experimentado y te puedo decir, mira, así, 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 y ayudar en mi consejo. Entonces, además de esa sabiduría, del estar pegado, que sea una persona que experimente, que haya tenido una experiencia, que tenga un peso de vida, que sepa de lo que está hablando. Yo qué sé. ¿Yo qué le puedo decir a un abuelo si todavía no he sido abuela? Mejor que busque la primera característica, pero que vaya acompañada de la segunda. Pregúntale a alguien sabio, pero que ya ha sido abuelo y abuela, para que el consejo esté más completo. No sé si me captan la idea. ¿Qué más? Características. Debe conocer sus límites. Cuando Moisés eligió a los que le iban a ayudar, les dijo, tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles. Si en el consejo que te estoy pidiendo tú no llegas, reconoce tus límites. No te inventes un consejo, no te inventes una respuesta. Sé humilde también para decir, hasta aquí. Sé uno. Cuando pide el consejo se da cuenta de estas características. Que sea íntegro, que no se aproveche de la vulnerabilidad del momento para sacar beneficio, que haya una integridad de vida. Que sean imitadores de Cristo, obvio. Perfectos no, pero sí que esa es una vida donde uno puede observar que hay un progreso, que hay un cambio, que hay un crecimiento, que no lleva 30 años siendo la misma persona, sino que la obra de Cristo está produciendo fruto en ello. Que sea confiable, que pueda guardar confidencialidad, que lo que tú le vas a decir quede entre tú y esa persona, no que lo vayas regando por ahí. ¿Podemos buscar consejeros? Por supuesto, pero sé sabio, no todos valen. Hay unos requisitos y tú eres responsable de cuidarte, de cuidar a quien presta tus oídos para escuchar. Pero ¿sabes qué? También eres responsable de cultivar estas características y ser tú este tipo de consejero que nosotros estamos buscando. Hace con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. ¿Te gustaría recibir y encontrarte a un buen consejero? Sé tú también un buen consejero. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo, lo hablamos antes, y de lo que enseñas también, cuídate de ti y cuida también de lo que enseñas, por el bien de tu propia salvación y de los que te escuchan. Ten cuidado de ti y ten cuidado de lo que aconsejas, por el bien de los que te escuchan. Ser selectivo eligiendo nuestros consejeros, consejeros que te edifiquen y no que te alejen del Señor. Pásalos por el filtro. El consejo que recibes, pásalo por el filtro. ¿Está en armonía con la Escritura? ¿Qué produce? ¿Fruto del Espíritu? ¿Fruto de la carne? Dale tiempo, no seas impulsivo y deja que el tiempo confirme ese consejo. Salmo 1:1 dice, bienaventurado quien no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, bendecido sea quien no anduvo en consejo de malos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Escucha, nos dice el Señor en esta mañana, escucha. Apaga el ruido de lo que no te deja escuchar con claridad. Y si es necesario, busca consejeros que te ayuden a escuchar lo que Dios te está diciendo. Y lo tercero y último que quiero ver en esta mañana es que, como Samuel, debemos responder obedientemente y mostrarnos disponibles. Responder obedientemente y mostrarnos disponibles. Dios nos puede hablar, otros nos pueden ayudar, pero si nosotros no actuamos o no respondemos, nos quedamos en medio camino.
como el joven rico. Había llevado una trayectoria, cuando se presenta delante de Jesús, Jesús lo confronta, le habla algo, que a él no le interesa. Accionar, que no le interesa. Rendir, se da media vuelta y se va. Qué pena, ¿no? Que todo este tiempo Dios nos haya estado hablando, Dios haya estado tratando nuestra vida y llegado al punto donde Él nos habla algo específico, donde otros incluso nos están aconsejando, Dios te está hablando, haz caso. A nosotros no nos interese. Nos demos media vuelta y nos quedemos a medio camino. La disposición lo cambia todo. Escuchar implica aceptar que Dios tiene algo que decirte y que yo debo obedecer. Dios trabaja y usa con aquellos que están dispuestos a escuchar. Samuel escuchó y a pesar de su juventud, él creció. Y Samuel ungió reyes, por ejemplo, fue guía para Israel, fue juez en Israel, proclamó la palabra de Dios. Hubo un peso, hubo un fruto en la vida de Samuel. Dios lo usó porque estuvo dispuesto a escuchar. Muchos dicen, Dios no me habla. A mí Dios no me habla. ¿Cuánto tiempo hace que Dios no me habla? Pero ¿y cuánto tiempo hace que no obedecemos lo que ya Dios nos habló? Dios no me habla, no me habla, no me habla. Dios habla a otros, a mí no me habla. Pero ¿cuánto hace que ya te habló y no has obedecido aquello que te dijo? Aquello que te mostró. ¿Quieres que Dios te siga hablando? Iglesia, ¿quieres que Dios te siga hablando? Obedece lo último que te dijo. Obedece lo último. Luego vendrá otra cosa. Pero ¿cómo vamos a querer que Dios nos hable cuando en nosotros no hay una actitud, no hay una respuesta, no hay una acción, no hay una obediencia? ¿Para qué? ¿Qué más nos va a decir Dios? Si ya lo último que me dijo, que me ha mostrado, no lo he obedecido. ¿Quieres que te hable? Obedece lo último. Obedece lo último. Y eso va a abrir los cielos para nuestra vida. Va a permitir la fluidez de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Obedecer trae bendición, trae paz, trae crecimiento espiritual, trae protección de Dios para nuestra vida. Desobedecer trae sufrimiento, se me está trabando ahora la lengua, trae separación y trae destrucción. ¿Qué necesidad de sufrir más de lo que ya en un mundo caído nos va a tocar? ¿Qué necesidad de vivir en esa separación de Dios que es como un muro que se llama desobediencia? ¿Qué necesidad de dejarle el camino libre al enemigo para que destruya, robe, mate y arruine nuestra vida? La diferencia está en la obediencia. Obedezcamos lo que Dios nos está hablando. Ejemplo de obediencia. Jesús cumplió su voluntad hasta el final. Abraham, dispuesto a sacrificar lo que más quería. Era lo que Dios le estaba hablando en ese momento. Disposición. He aquí, el siervo del Señor. Moisés, a pesar de sus inseguridades, confió en Dios y siguió sus instrucciones. Noé, obediente en todo, aún sin comprenderlo todo. A veces no obedecemos porque no entendemos lo que Dios nos está hablando, porque no lo vemos, no. Obediencia, aunque no lo entiendas todo, obedece en todo. Aunque sientas inseguridad, debilidad, si Dios te está hablando algo, hazlo, porque no vas solo, porque Él está contigo, porque Él te acompaña. Él está todos los días con nosotros, Él nos da la capacidad, la fuerza para hacerlo. Si Dios te habla y hay algo que sacrificar, lo sacrificamos. ¿Qué le pasó a Abraham? Dios no tenía luego la respuesta, el cordero. En ese momento quizás no lo vemos,
¿Dios te está pidiendo algo? ¿Cuánto tiempo lleva Dios pidiéndotelo? ¿Cuánto tiempo lleva Dios hablándote acerca de lo mismo? Y le estás pidiendo que te hable de otra cosa. Obedece aquello. Sacrifícalo, entrégalo. Obedece en lo último. Y Dios te va a seguir instruyendo, te va a seguir hablando. Necesitamos cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Ninguno de nosotros somos Jesús, por supuesto que no. Pero Él nos ayuda a poder cumplir con su voluntad. Y esta era la palabra que yo tenía en esta mañana. Como discípulo, Dios nos dice en esta mañana, escucha. Escucha. Es necesario que escuchemos lo que Dios está hablando. Dios está hablando a esta iglesia como congregación, pero Dios está hablando, está trabajando, está enseñando, está guiando, está mostrando a nuestra vida personalmente. Hay un interés de parte de Dios de siempre, de tener esa comunión con nosotros, ese tú a tú, esa relación con nosotros. La diferencia está si nosotros respondemos, si nosotros escuchamos o si nosotros simplemente oímos y no hay cambio en nuestra vida. Dios está hablando y lo hace con un propósito de vida, de crecimiento, de instrucción, de enseñanza. Está hablando porque cuenta con nosotros para llevar su plan. ¿Cómo responderemos? Como Samuel habla, que tu siervo escucha, tu discípulo escucha, tu hijo escucha. Si es así, comencemos por bajar el volumen del ruido que nos rodea. Busquemos a Dios en la intimidad, en la quietud, para escucharle con claridad. Si hace falta, busca un buen consejero. Ahí tiene las características. Pero responde obedientemente a lo que Dios te está hablando. Amén. Yo no sé, yo sí sé, todos hemos oído la palabra de Dios en este lugar. Yo la primera que sé que Dios está tratando con mi vida, que Dios lleva tiempo tratando algunas áreas con mi vida y donde Él me está diciendo, no oiga solamente, escucha, presta atención a lo que te estoy diciendo. Tienes que accionar, tienes que levantarte a eso que te estoy hablando. Y como discípulos, en este año tenemos el desafío de no ser solamente oidores, sino ser también hacedores de la palabra de Dios. Y a mí me gustaría en esta mañana decirle, Señor, con todo mi ruido, a veces con la ayuda que necesito, pero quiero escucharte, quiero obedecerte, quiero responder como hizo Samuel. Soy tu hija, soy tu sierva, soy una discípula. Quiero escuchar lo que tú estás hablándome. Quiero obedecer lo que tú estás tratando de decirme a mi vida. Porque como discípula necesito impactar a la sociedad. Necesito que otros vean la obra de Jesús en mi vida y quieran imitar, no a mí, sino lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. ¿Les parece si podemos, a los que están en casa, que Dios les bendiga también? Y en esta mañana, esta palabra que hemos compartido es para ti también. Dios está hablando a tu vida. No te conformes con oír. Necesitas escuchar. Que Dios te bendiga.